Un cordial saludo, mi nombre es Sergio Cadena, pertenezco al grupo 186 de Física General. En esta ocasión les presento mi cédula de ciudadanía. En esta ocasión estamos desarrollando el ejercicio número 5 referente a principios de hidráulica. En primer lugar, vamos a tener 4 preguntas orientadoras, las cuales a las cuales ya le vamos a dar respuesta. Y el enunciado del ejercicio dice: un resorte de constante K igual a 5.2 por 10 a la 3 Newton metro está entre una viga rígida y un pistón de salida de una palanca hidráulica. Un recipiente vacío con una masa insignificante se encuentra en el pistón de entrada, como se muestra en la figura. El pistón de entrada tiene un área A1, medida en centímetros cuadrados. El resorte inicialmente está en su longitud de reposo y adicionalmente el área 2 es 4.54 por 10 a la 2 veces el A1. A partir de la anterior información debemos determinar cuántos kilogramos de arena se deben verter en el recipiente para comprimir el resorte en 4.91 por 10 a la 1 centímetros, y B, si el área 1 es igual a 7.71 por 10 a la 1 centímetros cuadrados, determinar el valor de A2. Entonces acá tenemos la imagen donde podemos ver el resorte que se encuentra entre el área 2 y una palanca, y el recipiente vacío que se encuentra en el área 1. Las preguntas orientadoras que le mencionaba, la primera dice: ¿qué establece el principio de Pascal? Entonces el principio de Pascal nos establece que un cambio en la presión aplicada en un líquido encerrado se transmite sin disminuir a cada punto del líquido y de las paredes del recipiente que los contenga. Quiere decir que va a ser la misma presión en toda el área del recipiente, de este recipiente cerrado en este caso. La segunda pregunta: ¿cuál es la relación de las áreas y la presión? Nos relaciona que en dos puntos diferentes de un líquido encerrado, al calcular o medir la presión, este valor será el mismo en esos dos puntos. Por otra parte, al tener un área mayor, la presión tiende a ser más baja, porque hay más espacio de esparción del líquido. La tercera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un fluido comprensible y un fluido incompresible? La diferencia es que los fluidos incomprensibles son aquellos en los que los volúmenes permanecen constantes independientemente de las fuerzas aplicadas, mientras que los fluidos comprensibles son aquellos cuyo volumen puede cambiar cuando se les aplica una fuerza. La cuarta pregunta: en la vida cotidiana, ¿en dónde se aplica el principio de Pascal? Pues en nuestra vida diaria el principio de Pascal aplica en los gatos hidráulicos de levantar los carros, ya que se usan para multiplicar las fuerzas aplicadas. Muy bien, entonces comenzamos a desarrollar el ejercicio 5, en el cual debemos determinar cuántos kilogramos de arena se deben verter en el recipiente para comprimir el resorte 4.91 por 10 a la 1 centímetros. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular la fuerza necesaria para comprimir el resorte a la distancia solicitada. Para esto vamos a aplicar la ley de Hooke. Entonces calculamos la fuerza. Entonces la fuerza 2 va a ser igual a la constante del resorte por la distancia que se desplaza. Tenemos entonces la constante del resorte validada en newton metro por la distancia que de centímetros la pasamos a metros, para cancelar entre ellos metros y metros, y tenemos 2.55 newton, sería nuestra fuerza 2. Luego que determinamos la fuerza que hay que aplicar, determinamos la fuerza que hay que aplicar en el émbolo. Para esto vamos a aplicar el principio de Pascal, donde igualamos la fuerza 1 sobre el área 1 debe ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Acá despejamos la fuerza 1 multiplicando F2 por el área 1 dividido entre el área 2. Acá como conocemos la relación que tienen las áreas, calculamos. Entonces esta es nuestra fuerza 2 por el área 1
y acá tenemos el área 2 multiplicando al área 1. Por tanto, cancelamos el área 1 y el resultado total sería 56.16 newton. Luego pasamos a calcular la masa de la arena que se debe colocar en el área 1. Entonces, este peso va a ser igual a masa por gravedad. Entonces, como queremos conocer la masa, la despejamos y nos queda peso sobre gravedad. El peso va a ser la fuerza que se va a aplicar en ese punto. Entonces es el valor que obtuvimos anteriormente, dividido entre la gravedad. Y recordemos que Newton por metro sobre segundo cuadrado es kilogramos. Entonces este sería la masa de la arena que se debe verter en ese punto. Luego, para dar respuesta a la segunda pregunta, si el área 1 tiene un valor de 7.71 por 10 a la 1 centímetros cuadrados, determinamos el valor del área 2. En este caso vamos a multiplicar el área 2, que es el valor que ya tenemos, por el área 1. Y esto nos da un valor de 35 por 10 centímetros cuadrados. Entonces aquí nos damos cuenta cómo, relacionando la ley de Hot con el principio de Pascal, podemos calcular cómo se comportan las fuerzas en los diferentes sistemas hidráulicos, incluso en sistemas que encontramos en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.